Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Soy su servidor Juan Antonio Aguirre. Continuamos en Factor Hombre. Hoy les voy a hablar de la experiencia de ser hombre y de ser proveedor. Si te preguntara qué es para ti ser proveedor, ¿en qué piensas? Algunas respuestas podrían ser proveedor es ser proveedor de bienes, ser proveedor de servicios. Pero si te pregunto en relación a tu familia, ¿cuáles serían tus respuestas? Podría ser proveedor de mi familia, pues llevar alimento, comprarles ropa, sacarlos a pasear, pagar las cuentas de luz, gas, teléfono, incluso pues proveerles la salud. La mayoría de nosotros como hombres consideramos que el ser proveedor en la familia es una responsabilidad y que está intrínsecamente relacionado con el hombre. Y eso es totalmente cierto. Ahora te pregunto, ¿cómo te calificas siendo proveedor? Seguramente muchos dirán, soy un buen proveedor. Y claro, pues sí he trabajado mucho para que mi familia tenga todo lo necesario y no le falte nada. Pero otros dirán, siendo honesto, realmente no he sido un buen proveedor. He sido flojo y hago lo que puedo. Y hasta le endoso en muchas ocasiones la responsabilidad a mi esposa de proveer. Finalmente otros dirán, he sido un mal proveedor, pues desde que abandoné a mi familia, lo que menos he hecho es proveer. ¿Por qué es importante hablar de proveer en Factor Hombre? Porque todos los hombres nos identificamos como proveedores de nuestras familias. Pero hay algunas complicaciones que actualmente estamos viviendo. Todos los cambios en los cuales la mujer ha tomado un rol diferente. Y para comprender lo que ha sucedido en el ser proveedor, el hombre en el transcurso del tiempo, me voy a permitir ponerles un fragmento de la película Difícil de romper. Se las recomiendo. Como ven, en verdad el mundo se puso de cabeza. ¿Qué tan responsables somos de ello? Haciendo un análisis de la situación en que vivimos actualmente, yo considero que verdaderamente el mundo está de cabeza. Además, hemos permitido que esto nos quite la responsabilidad de ser hombres. La situación actual de la sociedad nos ha metido mucha presión sobre este rol de cómo ser proveedores. Pero, ¿es correcto que pensemos que con solo traer dinero a la casa es suficiente para ser un buen proveedor? Pues bien, el rol del hombre incluye ser proveedor. Si reflexionamos en la situación actual en la que vivimos por motivo de la pandemia este año, nuestro rol como proveedores se ha visto afectado. Yo les pregunto, ¿quién no se ha visto afectado? La verdad, nos disminuyeron el sueldo, perdimos el empleo, nos enviaron a casa por ser vulnerables, incluso con un salario menor. Además, tuvimos que cerrar negocios, ya sea temporalmente o totalmente. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos enfrentado? Asumiendo la responsabilidad como hombre, como esposo y padre, así como cabeza de familia. ¿O hemos dejado que el problema lo resuelva nuestra esposa? ¿Le hemos delegado la responsabilidad que nos toca de proveer? Yo les comparto que al inicio de esta pandemia me sentía muy temeroso y muy preocupado, pues ante tal situación, todo cerrado y todos recluidos en casa, no había movimientos económicos, el futuro era muy incierto. Nunca antes había presentado esta situación. E igual que muchos otros negocios, debimos disminuir las operaciones a la mínima expresión. No nos dejaban abrir los negocios y bueno, fue un problema. Todo esto generó una baja considerable en las ventas del negocio. La cobranza se disminuyó en una forma muy importante. Y los gastos, ¿qué les digo? Seguían iguales. Por tal motivo, tuvimos que idear formas diferentes de vender y de cobrar. Así que me puse en oración junto con mi esposa y encomendamos las decisiones del negocio al Señor, pidiendo su ayuda para que pudiéramos diseñar un sistema de trabajo adecuado, para poder trabajar a distancia y así poder cumplir con los compromisos que ya teníamos. Al igual, oramos para el bien de los negocios de nuestros clientes. Además, tuvimos que revisar los presupuestos, tanto del negocio como el de la casa, teniendo que ajustarlos a los nuevos ingresos disponibles y tomar decisiones muy difíciles, como qué gastos no podíamos continuar realizando, el de los hijos, el de nosotros,
algo en la casa. Todo esto hasta que las cosas mejoraran en el negocio. Ahora bien, por lo general los hombres nos vamos a los extremos. O trabajamos mucho o somos flojos y no hacemos nada. Y esto último provoca que nuestra proveeduría se vea limitada o nula. De ahí que muchas mujeres hoy en día trabajan y proveen recursos para pagar los gastos de la casa. Algunas de ellas trabajan y ganan incluso más que uno, lo cual lleva a una guerra de poder. O en algunas ocasiones, pues nos tiramos hasta la hamaca, alejándonos de nuestra propia naturaleza de ser hombres, de ser responsables y de ser proveedores. Por lo que realmente el ingreso de la esposa debería ser una ayuda, no una dependencia. Habiendo reflexionado en estas preguntas y planteamientos, cada uno de nosotros llegaremos a tener una visión amplia de lo que Dios nos ha encomendado a los hombres desde el inicio de la creación. Y eso que nos ha encomendado es proveer. Y no solo proveer, sino que además nos pide proveer muy bien, ser un buen proveedor, para que el hombre pueda entender que proveer es igual a trabajo. De ahí que los hombres estamos hechos para trabajar. La necesidad de ser proveedores es del hombre. Está en su propia naturaleza y por su fuerza, complexión física, su agilidad mental, su inteligencia, pero sobre todo por algo muy importante, porque Dios lo ha puesto en su corazón como una misión. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:15. Yahvé tomó pues al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjense bien, para que lo cultivara y lo cuidara. De ahí que cultivar y cuidar significa trabajo. Luego, el Señor pensó en proporcionarle una ayuda adecuada y creó a la mujer. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:18. Después, el Señor Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a proporcionarle una ayuda adecuada. La mujer, por tanto, no fue creada para proveer, pero sí para ser una ayuda adecuada al hombre en su misión de proveedor. Por lo que no significa que la mujer deba tomar el rol de proveedor y suplir incluso al hombre en dicha misión, sino más bien significa que debe ayudar al hombre a lograr la misión de proveer. Entonces, me pregunto, ¿el trabajo es un castigo? La respuesta es no, no es un castigo. Más bien, ya que el trabajo es una misión para el hombre y por lo tanto es también una bendición. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 1:28. Dios bendijo al hombre y a la mujer, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Por lo que ni Adán ni Eva habían pecado aún, y Dios les estaba bendiciendo, ya les estaba encomendando un trabajo, someter la tierra y todos los animales. ¿Cómo podemos pensar que el trabajo es un castigo, que Dios nos impuso junto con una bendición? El trabajo es una forma en la que el hombre realiza los propósitos de Dios. Nos sentimos satisfechos cuando usamos las habilidades y cualidades que Dios nos dio para realizar ese trabajo. Y aún más, cuando el fruto de ese trabajo lo usamos para proveer para los nuestros. ¿Quién no se siente contento por ello? Bien, y hablando de proveer, recapitulemos. El Génesis nos dice que primero Dios creó al hombre y después le dio a la mujer. ¿Cómo interpretamos esto? Primero, el hombre debe convertirse en proveedor, esto es, ser capaz de proveer. Y luego debe pensar en casarse. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo de Jacob. Trabajó 14 años por la mano de Raquel. Seguramente era muy hermosa esa Raquel porque tantos años trabajar para lograr su mano. Fíjense, primero trabajó y luego se casó. De igual manera, cuando una mujer se casa, espera de manera inconsciente que el hombre sea el que provea, para que ella pueda desarrollar sus habilidades y sus talentos con su familia. Y como lo comentamos anteriormente, en estos días vemos a muchas mujeres obsesionadas por proveer para los suyos. Esto sucede por una de las dos siguientes razones.
o no conocieron a un buen proveedor en sus familias, o no lo ven en su esposo. No es justo para ellas, pues están siendo sometidas a un estrés que no deben cargar. Y no quiere decir que no deban o no puedan proveer. De hecho, lo hacen. Pero simplemente se trata de que el hombre no debe renunciar a esta responsabilidad y cederla a la mujer. Por lo que los hombres, si hablamos de ser sostén de la familia, diríamos con toda seguridad que somos un buen proveedor, que trabajamos duro para cubrir las necesidades materiales de la familia, y concluiríamos que a más horas de trabajo equivalen a más horas de amor por la familia. Pero nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿cuál será la mejor provisión y qué más beneficiaría a mi familia? En la vida nos damos cuenta de que un padre que da todo lo material a sus hijos termina por crear hijos desobligados e inútiles. Pero no caemos en la cuenta de que se nos olvida proveer los valores, como es la educación y el respeto por los demás. Entonces, me pregunto, ¿la estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo ser un buen proveedor? Debemos saber qué áreas debe cubrir un hombre para ser un buen proveedor. La primera área que debe proveer un hombre para ser un buen proveedor es el área material. Tenemos 5 áreas materiales. La primera de ellas sería el alimento. Este alimento debe ser suficiente, nutritivo y balanceado. No debe ser comida chatarra y no debe ser en exceso. Debe ser para que la familia esté saludable y fuerte. El siguiente proveeduría material se refiere al vestido. El vestido debe ser limpio y decente, que indique respeto por el cuerpo. Imagínense que nuestra hija adolescente le vamos a comprar un vestido muy provocativo. ¿Realmente es lo ideal? ¿Estaría yo cultivando y cuidando a mi hija? No, la verdad no. No estoy cuidando ni guiando a mi hija. De esta forma, más bien solo pienso en proveer lo que ella desee y no lo que necesita. Fíjense, estaríamos cumpliendo caprichos de la moda, la presión social o el mismo consumismo. Otra proveeduría material es la casa. La casa debe reunir ciertas características, ser confortable y que no necesariamente tenga lujos, sino más bien que tenga áreas adecuadas y espacios suficientes que permitan la convivencia familiar. Realmente no hablamos de trabajar 18 horas diarias para tener una mansión, en la que la familia incluso tenga que buscarse por teléfono al ser tan grandes las áreas y sus espacios. Realmente lo ideal es una casa adecuada a cada necesidad de cada familia, considerando el número de personas y sus edades. Otro proveeduría material se refiere al transporte. Estos medios de transporte pueden ser públicos o privados. Deben ser dignos, adecuados y suficientes para cada miembro de la familia y para que ellos puedan desarrollar sus actividades, ya sea la escuela, el trabajo, el esparcimiento. No es necesario que todos tengan un carro. También se vale utilizar la bicicleta. Claro, en distancias no tan largas y que sea seguro para ellos. Finalmente, utilizar el camión sí es algo digno. Por último, en la proveeduría material tenemos lo que es la convivencia familiar. Esta convivencia debe procurar dar el tiempo para convivir con la familia fuera de casa. Por ejemplo, podría ser un día de campo, no sé, aquí en el bosque de la primavera o en un parque cercano a la casa, buscando que el lugar sea cómodo y agradable para todos. Para que podamos lograr la convivencia y que ésta se dé en un ambiente distinto y además que favorezca la conversación con tu esposa, con tus hijos, y puedas así poder llegar a sus corazones. Entonces, con esto tenemos la proveeduría completa en lo material. Ahora bien, existen riesgos de la provisión material y son los siguientes. El primer riesgo es la provisión en exceso. Consiste en dar a tu familia más de lo que necesita o es bueno para ellos. Esta provisión de dar buenas cosas a nuestros hijos, pero darlas en exceso, resulta destructivo, porque sofoca la iniciativa individual, la habilidad de tomar decisiones y de crecimiento. En lugar de esto, es importante enseñarles a ganárselo y a orar por ello,
pero sobre todo a saber esperar en el Señor y aceptar sus respuestas cuando Él nos las dé y con agradecimiento. Es por eso que algunas veces es mejor para nosotros y también para nuestros hijos privarlos de algunas cosas que ellos quieren, porque haciéndolo les enseñamos la importancia de la paciencia, de la oración y de confiar en el Señor. El mayor riesgo es que se modifica la escala de valores y que puede quedar incluso de cabeza, y esto provoca que los bienes materiales sean lo más importante en la vida de las personas. Qué error, ¿verdad? Yo les comparto que cuando era adolescente me encantaban unas botas vaqueras. Se las pedí a mi papá varias veces, no recuerdo si 2, 3, 4 veces. ¿Y qué creen? Nunca me las compró. Primero me sentí frustrado, la verdad enojado, desilusionado. Después en mí nació un motivo para trabajar y dije, me voy a comprar mis botas. Con esto mi padre me enseñó que no todo lo que deseo puede ser recibido. También hay que saber esperar. Y por último, esto me motivó a luchar por mis metas y que algunas podrían ser pues en el corto plazo y otras un poco más de tiempo para poder obtenerlas. Sin embargo, ¿cómo podemos saber qué es lo adecuado para nuestra familia? Solo Dios conoce qué es lo mejor para tu familia. Así que ora, pídele a Dios sabiduría para poder establecer los límites adecuados. No voy a hacer que caigamos en el exceso. Y hablando de exceso, veamos el tráiler de la película que se llama Nosotros los Nobles. Probablemente la recuerdan. Aquí queda claro lo que sucede cuando el padre es un proveedor en exceso. También se las recomiendo. Miami, here we go. Ellos son los nobles. El mi rey. Les presento a la Cuba más grande del mundo. El hipster. Carlos, no puedes estarme acosando en la escuela. Y la princesa. Les tengo una noticia huge. ¡Nos vamos a casar! No conocen límites. Compadre, ¿tú habías visto esto? Los estados de cuenta de mis hijos. Necesitan mano dura esos niños. Pero están por recibir una lección. Cancelaron mi Black. Y mi Black. Cancelaron todo. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. ¿Y si nos entregamos? Ahora tendrán que conseguir lo que nunca han tenido. Trabajo. ¿Si me pasan su pasaje, porfa? Sin lujos. O sea, no voy a salir así vestida de zorra. Sin ayuda. Y sin tarjetas de crédito. ¿Qué es eso? El pecero de Lucho es pirata, pa. Esto no es porra de los Pumas, así que córtate el cabello y rasúrate. Pero eso sí, nobles hasta el final. ¿Qué es esto? Parece Tailandia. Nosotros los nobles. Yo no me voy a ir de aquí hasta que usted no me dé mis 2,000 pesos, Lucho. ¿Qué tal? Ahora quiere el padre que conozcan lo que es trabajar para que valore lo que siempre han tenido. En verdad, nos damos cuenta de que el proveer en exceso en ocasiones tiene efectos irreversibles, por lo que hay que preguntarnos, ¿he cuidado de no proveer en exceso a mi familia? El siguiente riesgo es la esclavitud de proveer. Trabajar día y noche para proveer los deseos de la familia, que van mucho más allá de sus necesidades reales, no es lo correcto. Esto pudiera darse por las expectativas de la esposa o de los hijos, por escalar socialmente, por querer tener gustos o más bien lujos, ropa de marca, el último teléfono, porque todos tienen uno. Si el padre compra esta ideología y comienza a trabajar hasta horas extras, incluso un segundo turno, no está haciendo lo adecuado para su familia. ¿Saben qué? Más bien se está convirtiendo en el esclavo de los caprichos, de él mismo o de la familia. El tercer riesgo que tenemos es el orgullo o la envidia.
Es fácil descubrir si somos vulnerables en esta área. Si sentimos una inmensa presión de que te das cuenta de que tus vecinos o tus compañeros de trabajo tienen posesiones mayores o mejores que las tuyas. La idea que tú debes de competir materialmente para probar tu valía, que eres un hombre exitoso y que te va muy bien, es siempre una evidencia de que has puesto tu valor en un lugar equivocado. Otro de los riesgos es el temor. El temor trae consigo la preocupación por el futuro. Solamente la preocupación por el futuro llenará nuestra mente. Entonces concluimos que hay que trabajar para tener un futuro seguro y una ancianidad sin carencias para no depender de los hijos, porque no queremos que nos falte nada. Queremos vivir seguros, aunque esto puede parecer adecuado, realmente la palabra de Dios nos enseña. Fijaos en las aves del cielo, ni siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Esto no quiere decir que dejemos de trabajar y que Dios proveerá, sino más bien dice que no dejes que la preocupación domine tu vida. Es decir, tú trabajas, Dios provee. Les quiero compartir que cuando yo tenía 16 años, el peso mexicano se devaluó más del 200%. Algunos se recordarán esos momentos, lo cual impactó en la economía de mi familia y de muchas, quedándose sin trabajo mi padre. Debido a ello, sufrimos una crisis muy fuerte, al grado de no tener para comer. Así vivimos los siguientes 2 años, y esa experiencia fue muy amarga. Creo que en mí generó un temor por el futuro y lo que tendría que enfrentar. Así pues, inicié a trabajar y desde entonces me propuse ahorrar para que cuando volviera a suceder algo similar, no pasar por tan angustiosa situación. Pero realmente lo pensaba solamente por mí, egoístamente, nunca pensé en los demás. Ciertamente cuando me casé continué con esta metodología del ahorro, pero al llegar los hijos me di cuenta de que no habría dinero que alcanzara para garantizar una vejez digna, y más bien aprendí a confiar en Dios. Todas mis necesidades, inicié a ser más desprendido y así buscar lo que recibimos cuando realmente lo necesitamos. El siguiente riesgo es escaparse de la provisión. Cada año miles de hombres abandonan la responsabilidad de proveeduría de su familia. ¿Cuántas veces no nos toca escucharlo o tener a alguien cercano que lo hizo? Algunos de ellos son hombres perezosos, que no tienen iniciativa, que como tienen una esposa que trabaja y gana dinero, entonces cómodamente se quedan de amos de casa y que ella sea la que provea. ¿Realmente esto llamamos una ayuda idónea? También hay hombres que han perdido su sentido de identidad y de dignidad. Las pruebas de la vida han golpeado y aplastado sus esperanzas. La pérdida del trabajo es otro factor mayor, así como la enfermedad. Pero en algún momento de su vida, muchos de estos hombres se cuestionaron su masculinidad y reconocieron su error, por lo que ellos se dedicaron completamente tratando de proveer para sus familias. Aún peor, muchos nunca han descubierto la razón maravillosa por la que Dios les permitió crearlos o el plan asombroso que Él tiene para sus vidas. Otro de los riesgos es la avaricia. Y vaya que eso es en algunos algo muy, muy complicado. En lugar de trabajar para proveer a la familia, ahora lo hacemos para tener cosas mejores, mayores recompensas o un reconocimiento innecesario. Muchos argumentan que no les alcanza el dinero, cuando en realidad lo que quieren decir es que no pueden cubrir sus apetitos. Procuran un nivel de vida que está fuera de su alcance. Comen más, compran más, acumulan más o gastan más de lo que tienen o producen, seguramente gobernados por la impaciencia. Y claro, se meten en deudas innecesarias en vez de esperar a que tengan dinero para comprar. Al cabo tengo mi tarjeta, ya luego veo cómo la pago. Lo que provoca que deben trabajar más para poder pagar todas esas deudas. Y la verdad, esto no tiene fin. Ansiarse rico genera mucho estrés innecesario
insatisfacción y preocupación en nuestra familia. Por lo que debemos de vivir una actitud importante. Esta actitud se le conoce como el contentamiento. Aprendamos y enseñemos con el ejemplo la actitud del contentamiento. Debemos ponerla en práctica, contentándonos con lo necesario, para dedicar tiempo a lo verdaderamente importante, la proveeduría espiritual. Así lo expresa el Papa Francisco. En el rezo dominical del Ángelus del 9 de marzo de 2014 nos dijo: exhorto a los fieles a construir una vida en base a lo esencial, deshacerse de los ídolos y de las cosas banales. Un hombre debe reconocer y aceptar la responsabilidad de la provisión material, pero la necesidad material es realmente la menor de las tres necesidades esenciales de cada familia, aunque muchos hombres no van más allá de esta primera. Trabajemos en ello y veremos mejores resultados. La segunda área en la cual un padre debe ser un buen proveedor es la provisión emocional. Nuestra familia necesita sentirse segura, saber que se cuida de ellos y que merecen nuestro tiempo. Con tristeza les digo que toda la provisión financiera y material del mundo no puede en contra del daño emocional que ocurre cuando estas necesidades no son suplidas. Una provisión emocional es la seguridad. Si ustedes preguntan a una mujer cuál sería la necesidad emocional que más necesita ser llenada en ella, sin lugar a dudas, ella les diría seguridad. Somos responsables de proveer un sentido de seguridad a nuestra esposa y a los hijos en su vida emocional. La seguridad no es un gran salario, o una casa enorme, o posesiones. Esto fue demostrado por un estudio realizado por Shanti y su esposo Jeff Feldhahn, que escribieron un libro sobre esto. El libro se llama Solo para hombres. En este estudio, 7 de cada 10 mujeres preferían soportar luchas financieras antes que la distancia en la relación con su esposo. Es decir, ellas están diciendo: yo no necesito lo mejor de todo. Es más, yo renunciaría a muchas cosas materiales si yo pudiera tener a mi esposo. Quisiera que él comparta su vida con nosotros. ¿Cuántos hombres, por estar logrando éxitos, están lejos de su familia y no saben el daño que esto causa? Nada sustituye la seguridad en la vida de una mujer. La seguridad surge del sentimiento que una persona responde al cuidado de ellos. Por lo tanto, la seguridad inspira la siguiente reacción: él me escucha, él está interesado en lo que yo estoy interesada, él me cuida, él no me abandonará. Aunque la seguridad de la esposa debería de venir de su relación con Dios, el Señor trabaja a través de la dedicación del esposo, de su confianza y su consistencia, en formas profundas que la tocan a ella fuertemente. Aunque ella posea completa seguridad material, si ella sufre de inseguridad emocional, le causará a ella un estrés físico y mental indescriptible. Eventualmente, la relación se romperá bajo la presión de la desconfianza. La verdad es algo que sucede en la práctica. Otra provisión emocional es el afecto. Esto es una provisión de amor y afecto. ¿Cómo un padre, un hombre, puede mostrar amor por su familia? Una forma fácil es por una mirada. ¿Recuerdan cuando eran novios? Su novia podía estar del otro lado de un salón y ustedes en la otra parte, lejos, pero con una mirada, con un cerrar de ojos, se decían muchas cosas. Hay que retomar esto. Expresar nuestro afecto a través de miradas. Otra forma es a través del contacto. Un contacto es la extensión de uno mismo. Te pregunto, ¿qué tan frecuentemente abrazas a tus hijos afectivamente? ¿Qué tan frecuentemente cuidas de tu esposa en formas que transmiten afecto sin demostrar algo más que tú quisieras pedirle a ella? Simplemente que la abraces y se sienta protegida, segura,
Otra forma es la expresión verbal de afecto. ¿Qué tan frecuentemente le decimos a nuestra esposa o a nuestros hijos que los amamos, que los queremos y que tú piensas que tienes la mejor esposa e hijos del mundo? ¿Realmente lo hacemos? Y yo creo que estoy seguro que alguna vez lo has hecho. Y cuando lo hemos hecho, hemos visto una reacción muy favorable de parte de nuestra esposa y nuestros hijos. En el mismo estudio realizado por Chanty y su esposo Jeff Felhan, menciona lo siguiente: dentro de tu esposa inteligente y segura vive una niñita que necesita desde lo más profundo oír y sentir que la encuentras hermosa y que la amas. ¿Has conocido a alguna mujer que no le guste que le digan que es hermosa? No hay mujer o hijo o hija que no brille cuando se les hace un cumplido. Como esposos o como padres, debemos dar palabras de elogio que edifiquen y animen a nuestra esposa y a nuestros hijos. Lo que honras, permanece. Lo que deshonras o ignoras, desaparece. Si expresamos el afecto en forma verbal, hace de ella una mejor mujer y de ellos unos mejores hijos. Otra provisión emocional es el entendimiento. Esto significa que nosotros debemos aceptar a nuestros amados tal como son ellos y no estamos continuamente tratando de hacer de ellos algo diferente. Como por ejemplo, a veces queremos que nuestra esposa sea más escultural, más cariñosa o menos enojona, o que hable más, o la verdad que a veces no hable tanto. O los hijos, que les vaya mejor en la escuela, que no sean tan flojos, o que salgan menos, o algunos que sean más expresivos. ¿Y saben qué hacemos? Cuando sucede esto, les mostramos más amor y comienzan a ellos a comportarse de esa manera y nosotros amarlos. Pero la verdad, eso no es amarlos como son. Es como nosotros quisiéramos amarlos. Por ello debemos esforzarnos en conocerlos, en reconocer cómo reaccionan ellos ante diferentes situaciones, tener empatía en sus dificultades, apreciar sus fortalezas, responder con compasión en áreas de debilidad y sobre todo, escuchar cuidadosamente lo que ellos nos dicen. Cuando son entendidos, se sienten amados y aceptados. La última provisión emocional se refiere al tiempo. Un hombre que provee la necesidad emocional cuando él les da su tiempo es algo bien importante. Ese tiempo es una pequeña palabra, pero que dice algo como esto: estoy deseando involucrarme contigo, hijo. Amor, me gusta escucharte. Quiero oír tu corazón. Te amo tanto que quiero estar ahí, para ti, cuando tú me necesites. Eres muy importante para mí. Todos hemos escuchado, hay que darles tiempo de calidad y no tiempo en cantidad. Eso suena bien, pero tiene un error fatal. Uno nunca sabe cuándo se presentará el tiempo de calidad. La verdad, el tiempo de calidad se produce cuando podemos hablar con ellos de corazón a corazón, sea la esposa, sea los hijos, cuando nos hacen alguna pregunta importante, cuando estamos juntos limpiando el carro, el jardín, o cuando estamos acostando a nuestra hija o hijo en la noche, y nos pide que le contemos una historia de nuestra niñez, que le contemos un cuento, y eso lo recordarán el resto de sus vidas. El tiempo de calidad se presenta en los tiempos menos esperados, y uno nunca sabe cuándo esto se producirá, pero por lo general se presenta dentro del ámbito del tiempo de cantidad. Ningún padre puede traer un cheque tan grande a casa como para comprar su ausencia de tiempo con su esposa y con sus hijos. Tu familia necesita tu presencia. ¿Cómo estamos en esto del tiempo? Cuando decidimos hacer nuestro trabajo, nuestra prioridad, entonces eso sería suplir a la familia y por lo tanto habrá consecuencias. Dedicar tiempo con nuestras familias nos permite transferirles nuestro carácter y fortaleza a ellos. Si un padre nunca está en casa,
con su esposa y con sus hijos, ¿cómo van a recibir lo que el Señor les quiere dar a través de él? Por lo tanto, la verdadera fórmula es menos tiempo, menos influencia. Si tú quieres influir realmente en tu familia, tú tienes que estar ahí, porque Dios no puso precisamente a otra persona para hacerlo. Nos puso a nosotros para que nos lleguen a nosotros a conocer y que a través de nosotros puedan conocer a Dios y amarlo, no para que nos hagamos ricos. La tercera área en la cual un padre debe ser un buen proveedor es la provisión espiritual. La primera provisión es ser un buen ejemplo en Cristo. Un área muy importante en que debemos es en el ser esposos y padres como Cristo. Ciertamente no somos perfectos, pero vamos madurando. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros un ejemplo y un testimonio de ese gran amor, de la gracia y la sabiduría, y sobre todo, buscar la santidad. Por ello, debemos ser un buen ejemplo en Cristo. Aunque dar ejemplo no es la mejor manera de influir en la familia, quiero decirles. Es la única. También tenemos otra proveeduría espiritual que la conocemos como libertad de hablar de asuntos espirituales. Un buen proveedor creará una atmósfera en la cual su familia es libre de hablar sobre cosas espirituales, incluso creando momentos de diálogo sobre temas que cada uno de los hijos o los esposos les sean importantes, por lo que debemos tener una actitud de escucha, análisis y discernimiento, para que abran su corazón y reciban con humildad todos los consejos. También tenemos otra proveeduría espiritual, que es la aterrizar principios divinos en sus problemas. De hecho, uno de los más grandes logros de un padre es que pueda aplicar hábil y agradablemente principios espirituales a esas áreas de interés y los problemas que tienen tus hijos, hablando de ellos y ayudándoles a entender a sus hijos e hijas la verdad detrás de ellos. Así los construyes y preparas para el futuro. La cuarta provisión se le conoce buscar ambientes relajados. Uno de los lugares donde más efectivamente se puede hablar con ellos es en la atmósfera relajada alrededor, por ejemplo, de la mesa, o invitándolos a caminar en el mismo parque, o incluso en su habitación, donde los hijos pueden presentar problemas personales e incidentes de la escuela, o con un amigo, con el novio, con la novia, o en el trabajo. Otro de las proveedurías espirituales es aconsejar en cosas eternas. Es ahí donde podemos hablarles prácticamente de los principios divinos, cuando podemos enseñarles leyes espirituales, como el que pide recibe, el que siembra cosecha, el que busca encuentra. La aplicación práctica de una verdad se dirige profundamente a la mente de tus hijos que está buscando y madurando. Les comparto que cuando nuestros hijos me han cuestionado al respecto de las razones para hacer o dejar de hacer algo, la verdad procuro hablar con ellos basado en las enseñanzas de la palabra de Dios. Me da mucha luz y me permite que también ellos reflexionen y encontrar en conjuntos una solución a lo que ellos buscan. La siguiente provisión espiritual es buscar ambientes relajados. La provisión en el área espiritual incluye la responsabilidad de aconsejar a tus amados sobre las cuestiones eternas. ¿Puedes dirigir a tus hijos a la fe en Jesús? ¿Estás preparado para explicarles la necesidad que tienen de salvarse y del perdón que requieren de sus pecados? ¿O se lo dejamos a la escuela o al catecismo para que ahí se los den? Si tú los estás enviando es porque no quieres buscar soluciones por tu cuenta. Y de esto deberás entregar cuentas a Dios. Si tú sinceramente deseas proveer a tu familia, entonces debes hacer un esfuerzo por entender cuestiones espirituales, lo suficiente como para enseñárselo a tus hijos. La séptima provisión
es promover la lectura. Un área importante es la lectura de la palabra de Dios. Esto lo puedes hacer en familia. Un ejemplo puede ser al término de la cena, leer un pequeño párrafo del libro de los Proverbios, analizarlo y comentarlo. Este libro tiene muchas cosas prácticas aplicables a la vida diaria, ya que fue escrito precisamente por un padre, el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, y se le escribió a su hijo. Otro ejemplo puede ser el domingo, dedicar un tiempo a la reflexión de las lecturas y del propio Evangelio, donde cada uno expresa su opinión al respecto. El padre que dirija la dinámica y cierre con un consejo a la familia, aplicando pues también tanto para los hijos como para los propios padres. Porque el dejar de promover la lectura de la palabra de Dios, caemos en las siguientes preguntas. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? La última provisión, y que es muy importante, es la de ser un líder espiritual de la familia. Finalmente, en el área espiritual, tú eres el responsable de guiar a tu familia, a que asistan a la iglesia, comentar con ellos de lo que se habló en la misa, elaborar sobre eso algo para edificar lo que tú quieres construir en ellos. Si no te gusta lo que dice el padre o su forma de hacerlo, no lo critiques frente a ellos, ve a otro lugar. Toma tu familia y todos ellos necesitan esa compañía, además tuya y de otras familias que amen a Dios y que se puedan conocer más a fondo. Les comparto que durante los últimos 6 años he podido prepararme en ser líder espiritual de mi familia. Me ha costado mucho esfuerzo, pues no tenía ni idea de cómo iniciar. Así que primero me integré a grupos como el de Factor Hombre, a un grupo de matrimonios. Inicié a visitar al Señor en el Santísimo y a estudiar la palabra de Dios. Y algo muy importante, a trabajar en mi oración diaria, por las mañanas, todos los días. Esto me ha ido fortaleciendo, primero a mí y luego me ha permitido fortalecer a mi esposa y a nuestra familia, siendo yo el primero en hacer lo que les comparto, para poder crecer en el conocimiento de lo que Dios quiere para mí, también para mi esposa y para cada uno de nuestros hijos. Esto ha hecho un vínculo muy fuerte entre toda la familia, al grado de que mi esposa y luego nuestros hijos lo han ido realizando poco a poco. No necesito pedirles que lo hagan. Lo ven y lo hacen. Ahora con humildad les comparto que hemos logrado abrir nuestros corazones mutuamente, tener una comunicación sincera y de respeto, ayudando a resolver nuestros problemas entre todos, pero sobre todo, y lo más importante, lograr que todos juntos caminemos hacia el Señor. Y nuestras vidas dieron un giro importante. Claro, aún nos falta mucho, y también caemos, pues pecamos y cometemos errores, pero es más fácil levantarlos con la ayuda de los demás, que caminar solo y a veces sin rumbo. Concluyendo, un hombre completo y un buen proveedor es aquel que está creciendo en su vida espiritual, que es diligente, cuidadoso en su vocación de esposo y de padre, y que está amando cariñosamente a su familia. Por tanto, está entrenando discípulos en la familia que Dios le ha dado. ¿Este tipo de hombres somos? Hermano, dediquemos tiempo a lo que realmente te importa. Pongamos lo importante por encima de lo urgente. Hagamos florecer la familia que Dios nos ha confiado. Que callen nuestras palabras y que hablen nuestras obras. Oremos. Los invito, hermanos, en un momento de recogimiento, que pidamos a Dios en este día para que nos enseñe lo que es la proveeduría y pedir que nos ilumine en este caminar que nos ha preparado. Entreguemos todo nuestro corazón y ser al Señor y confiemos en que nos dará siempre lo que necesitamos. Solo es confiar en Él lo que somos y tenemos, para que Él nos provea en el momento justo.
Seamos el líder espiritual que nuestra familia necesita. Hablemos con el ejemplo para que nuestra esposa e hijos sigan nuestro camino. Pedimos al Señor su fortaleza, su sabiduría, su humildad y su servicio. Señor, danos lo necesario para que no nos apartemos de ti. Amén. Bien, este es el versículo para memorizar. Está en 1 Timoteo 5:8. Si uno no provee para los suyos y especialmente para su familia, ha renegado de la fe y es peor que un no creyente. Les comparto el reto de valientes para esta semana. Identifica el área de proveeduría que más necesitas trabajar. Elabora un plan para mejorar y ponlo en práctica. Las preguntas para compartir en grupo. Ya lo tienen sus coordinadores, pero aquí las tenemos también. ¿En cuál de las áreas identifico más carencias? ¿En la material, en la emocional o en la espiritual? ¿Y qué voy a hacer hoy para cubrir esas carencias? Bien, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Ahora vamos a grupos a compartir las preguntas. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.